amigas, el día de hoy va a ser algo diferente, como todos estos días he estado subiendo vlogcitos, así que bueno, el día de hoy les traigo un story time. Así que bueno, para hacer algo diferente, ya que todos los días es lo mismo, ustedes saben, soy ama de casa, soy mamá, esposa, y ustedes saben que nosotros las amas de casa a veces todos los días es lo mismo, caemos como en una rutina. Bueno, amigas, el story time va a ser cuando yo salí la primera vez de Venezuela. La primera vez que yo salí a Venezuela fue para Colombia. La verdad que mi esposo ya no estaba conmigo, él estaba en Colombia, en Barranquilla, y mi mamá ya también se había ido para, también para Colombia, pero ya estaba en Cartagena. Resulta que a mí me dio, o sea, ustedes saben, por la situación que estábamos pasando, en ese momento también estaba un poco, también el problema, que el efectivo, era muy complicado conseguir efectivo, amigas. Así que bueno, yo me acuerdo que yo le comenté a mi esposo y él me dijo que no, que todavía no me fuera porque él todavía no estaba bien, o sea, pero en ese momento yo no sabía por lo que él estaba pasando. Entonces yo decía que no me importa, que yo no me voy a ir para donde él está, que no se preocupara, que yo me iba para donde mi mamá. Más vale que le fuera hecho caso, amigas, porque la verdad que yo después estaba arrepentida, la verdad que no me fue para nada bien, pero bueno, tomé la decisión, ya yo estaba reuniendo mi pasaje, yo iba guardando, y ustedes saben que en Venezuela dan unos bonos. Yo me acuerdo que yo recibí como tres, yo no recibí mucho, la verdad. Así que bueno, yo estuve guardando eso, iba haciendo, me acuerdo que también vendía cigarro, pero era para el efectivo, y yo cuando mi esposo me mandaba, yo compraba con la tarjeta, y el efectivo que yo recibía era para guardarlo, para hacer el paso. Y bueno, y también a la misma mamá quería que yo también me fuera, porque mi hermana en ese tiempo tenía 16 años, tenía 15, iba para ese año 16, y ya tenía un bebé. Entonces ella estaba sola, o sea, en la casa de mi mamá ella estaba sola con su bebé y yo vivía más arriba, porque mi papá tampoco estaba ahí viviendo, pero sí estaba cerca, pues. Entonces, yo lo que hice, yo me iba a ir con mi hija, me acuerdo yo, y mi hijo iba a quedar porque mi hijo yo quería que terminara de estudiar, en ese tiempo estaba en tercer grado, no le faltaba mucho, y yo le dije, no, y se iba a quedar creo que con mi suegra, y entonces él feliz y contento, y yo, bueno, y después yo te vengo a buscar, gracias a Dios yo me llevé a mi hijo, amigas, porque la verdad que yo no sabía lo que me esperaba. Así que bueno, un día antes me acuerdo que yo iba a viajar un sábado con mi hermana y el viernes mi hijo fue al colegio y después me llaman que mi hijo estaba llorando por todos los pasillos y a mí se me hizo raro porque él me decía, no mami, vete, anda, vete. Yo me quedo con mi abuela, ¿verdad? Porque gracias a Dios, él con su abuela por parte de papá, él se la lleva bien. Entonces, bueno, resulta que yo fui al colegio y hablan conmigo, la psicóloga habla conmigo, la directora, que no lo dejara, que me lo llevara, y yo le dije, pero él estaba contento, no, es que esa es como su reacción, algo así, como, no sé cómo explicarle lo que me va a hablar. Entonces yo no sé, yo me la voy a llevar y me preguntan, ¿tienes cómo llevarte el pasaje? Yo, sí, sí, sí. Resulta, claro, yo, o sea, gracias a Dios el pasaje a mí me alcanzó hasta la frontera de Colombia, porque de ahí mi esposo me tenía que pasar el pasaje, pagar el pasaje de ahí a Cartagena, porque yo iba a llegar a Cartagena. Porque resulta, amiga, mi esposo trabajaba nada más los fines de semana y él tenía que pagar diario. Y resulta que mi esposo nada más dormía, pagaba habitación, era los fines de semana cuando él trabajaba, porque obvio, trabajaba toda la noche, trabajaba en un billar. En la semana a él le tocaba dormir en un terminal, amiga, en un terminal le tocó a mi esposo dormir en un colchón con otras personas que no tenían tampoco cómo pagar, porque en ese tiempo él ganaba 90.000 pesos. Y de esos 90.000 pesos me tenía que mandar a Venezuela comida y todo eso, para la comida pues. Y entonces que igual no me alcanzaba mucho, o sea, cada día era peor las cosas. Entonces, y él entonces por eso quedaba sin plata y no podía pagar en la semana. O sea, él también se la vio muy fea, amigas. Así que bueno, pero yo en ese momento todavía nosotros no sabíamos, si no habían comentado, pero él dicho que era mentira. O sea, como para no preocuparnos. Entonces, bueno, nos fuimos todos, gracias a Dios, a mí me alcanzó el pasaje, o sea, lo que yo había reunido sí me alcanzó para pagar 2 pasajes. Entonces, bueno, nos fuimos, llegamos un lunes, mi esposo llegó ese lunes, porque como les dije, él trabaja nada más los fines de semana, el lunes él también se fue para Cartagena, para donde mi mamá, y bueno, resulta que mi mamá me consigue para trabajar como vendiendo helados, jugo, no recuerdo muy bien, pero era por lo que yo vendía. O sea, si yo no vendía nada, yo no hacía nada. Y ay, en ese tiempo yo era súper más penosa, a mí me daba miedo hablar, me daba pánico.
Casualmente ese mismo día mi esposo lo llamaron que se fuera, que iba a empezar a trabajar todos los días. O sea, yo le digo, yo te di suerte, porque él nada más trabaja los fines de semana. Entonces fue así. Resulta que sea, no nos vimos más después, como para el último, no recuerdo muy bien, no pasamos ni el cumpleaños porque él cumplía, bueno, él cumplió el último de marzo, yo llegué en marzo, porque nosotros fuimos en marzo, ¿verdad? Porque él se había ido el año anterior, en noviembre, volvió en diciembre, se volvió en diciembre y de ahí no lo habíamos visto más. Y mi mamá se fue en enero y la vimos en marzo. Así que bueno, resulta, después con mi hermana, bueno, ahí empezó todo. Con mi hermana, la menor que yo me fui, empezamos a vender frituras, que allá en Colombia se vende mucho. Pero, obvio, nosotros no vendíamos casi. Me dijo, no, no vendan más eso porque no le están ganando y de paso nos quedaban y obvio que si nos quedan nos descuentan y todo eso, dejamos de vender eso. Al mes llegó mi otra hermana. Ay, no. No, que no vendimos mi otra hermana y yo, amigas. Mira, cuando yo llegué también, yo me acuerdo que estaba un familiar del marido de mi mamá y él después a las 2 semanas se fue. Y en ese tiempo yo vendían torrejas, no recuerdo cómo que se dice en Colombia. Entonces, él nos enseñó a hacerlas. Entonces, la empezamos a hacer. Un día vendía yo con mi hermana, otro día vendía ella y así como para todas ganar, pues tener algo de plata. Pero ya eso no estaba dando porque ya estaba vendiendo desde enero y ya la gente estaba como que ya aburriéndose todos los días y es obvio, pues. Entonces, bueno, al mes siguiente fue cuando llegó mi hermana con su hijo. Y eso era una casa pequeña de 2 habitaciones, pero era pequeño. El calor era horrible, horrible, amigas. Y yo me sentía como que si yo volví otra vez a la niñez cuando vivía con mi mamá. Mi mamá se molestaba y uno no podía reírse, uno no podía nada, amigas, nada. Era algo súper incómodo. Entonces, bueno, pero nos tocaba ahí porque mi esposo todavía no me podía recibir. Entonces, yo duré 2 meses ahí. Bueno, con mi hermana nos fuimos a vender. Vendimos torrejas. Luego yo me fui. Ay, no recuerdo, amigas. No, yo me fui para Cartagena, para Barranquilla. Luego volví al mes. Porque mi esposo no le dio para pagar solo esa casita. Era algo pequeño. Me volví y fue cuando con mi hermana empezamos, amigas. Nos fuimos, mi mamá, vayan a vender café, que es Julio, el marido de mamá Julio vendía café, que que lo otro. Ay, ajá. No iban a vender. Ay, no, amiga, era horrible porque era en un mercado y habían muchos viejos ahí, ustedes saben, y yo decía, ay, no, Dios mío, y eso que nosotros, un palito, parecían un palito cada uno, parecían el 11 juntas, y era horrible, amiga. Entonces nos decían cosas y había mujeres, obvio, esas mujeres con esos cuerpos, ay, sí, usted le va a ir bien que esto. Y obvio, ya las iba bien porque ustedes saben cómo son los hombres, compran nada más como para coquetear a la mujer o una cosa así. Nosotros no fuimos más, amigas. Luego mi mamá, vayan a vender caramelo, amiga, nosotros vendimos hasta caramelo. Entonces, vayan a vender caramelo, que yo no sé quién me dijo que le iba bien, que esto, claro, nosotros no sabíamos cómo era, nosotros pensábamos de que vender caramelo era, bueno, 3 por 100 pesos, una cosa así. No, era como dar lástima a la vez, amiga. Pero no, o sea, hay personas que lo hacen no por dar lástima, sino porque la verdad en ese momento necesitan. Entonces la gente como que le da plata y nos agarra los caramelos como una ayuda, algo así. Y nosotros los vendíamos porque no sabíamos, amiga, y nosotros caminaban y caminaban, mi hermano y yo, estábamos negrita porque el calor y el sol allá era horrible. Y un palito, parecían un palito las dos. Ay, no. Entonces no fuimos a vender más y mamá como que, agarren un pagadiario y para que se alquilen aquí, y o sea, yo le decía a mi hermana, ¿cómo nosotros vamos a agarrar eso si no agarramos bien plata y después cómo pagamos eso? Porque yo sé que ella quería que nos mudara no por mal, sino que éramos muchos, porque de paso llegó hasta mi otro hermano, éramos demasiada gente en una sola casa, entonces era horrible. Yo también, mi hermana y yo también queríamos irnos, obvio, no nos queríamos quedar ahí, pero no teníamos plata, no teníamos la economía para nosotros alquilar algo para nosotras dos y nuestros hijos. Entonces, bueno, después vendimos, nosotros fuimos hasta para la playa a vender las torrejas, amigas, para las tres, o sea, era ganancia para mi mamá, para mi hermano y yo, no se daba, para 3 personas no daba abasto. Fuimos hasta allá, caminábamos. Ay, no, les cuento la otra. La otra fue un señor que iba a darle trabajo a mi otra hermana, no me acuerdo en qué era. Entonces él se hizo muy amigo de nosotros también, de mi mamá y eso. Entonces él sabía que nosotros necesitábamos trabajar, mi hermana y yo, la negrita y yo. Entonces resulta que él dice, bueno, ¿por qué no se van para la playa a vender refrescos, cerveza, agua? Y nosotros, ay, sí, sí. Cuando llega a recogernos en la casa, amigas,
Si ustedes vieran la caja, en la cava, era así, como así, como así, véanme, así, y así, grandísimo, dos cavas, una para y una para mí. No, eso fue cuando llegamos a la playa, íbamos con él y el hijo. Resulta cuando tuvimos esa casa, nosotros no vamos a poder con eso. Y el señor, no, no. Mi hijo me dijo, y el muchacho dijo, yo sabía, es que nosotras flaquita, amiga, ¿cómo íbamos a poder con esas cavas, con ese poco hielo, agua, refresco, cerveza? Nosotros paríamos, llegamos y, ay, no, amiga, nosotros, entonces de paso nos decían, no, tienen que estar pendientes porque si no las policías le va a quitar eso, porque había mucho vendían en bolsos. Y entonces una señora y nos dijo, si quieren dejen una aquí porque ustedes no pueden con eso. Y nosotros como que, no da, bueno, si quieren la dejan, si no. Y nosotros, bueno, nos tocó porque estábamos pariendo, amigas, pariendo. Era horrible. Y entonces, bueno, resulta que dejamos ahí y mi hermana se le ha reventado las sandalias. Y después cuando ya no podíamos más, dimos ya. Mi hermana se asenta en una piedra, amigas, y de paso tenía el periodo, no me acuerdo si es que le vino ese momento o tenía, yo no sé, ha manchado hasta la piedra. Ay, no, amiga, nosotros pasamos tantas cosas, todo eso queda experiencia, pero, ay, pasamos bastantes cosas, amiga. Bueno, luego de eso, no fuimos más. ¿Qué hicimos? Empezamos a vender conserva de coco, amigas. No sé, me acuerdo cómo conocimos a ese muchacho que él vendía también. Nos las dio y nosotros empezamos a vender. Caminábamos, amiga, pero caminábamos. Y eso, no, ¿sabes cuánto nos daba, amiga? 7.000 pesos. A veces, no recuerdo si nos dio menos, más no me acuerdo. Pero me acuerdo que varias veces nos dio 7.000 pesos. Eran 3.500 para allá, 3.500 para mí. Ustedes pueden imaginarse eso. Ay, no, amiga. La verdad que fue bastante frustrante. Pero pasamos muchas cosas, amiga. Muchas, muchas. No recuerdo qué más vendimos. No, yo creo que fue eso hasta que ya mi esposo consiguió, pero tuve que conseguir con otras personas porque no le daba para pagar algo solo. Y fue cuando yo me llevé a mi hermana a Barranquilla. Claro, ella igual allá le tocaba vender café, yo le cuidaba al niño y así, amigas, pero la verdad que no fue una buena experiencia en Colombia. Así que bueno, no todo le va bien, no todo le va mal, hay mucho que le va bien, depende del estado que estén también, porque me han dicho eso también. Así que, pero uno a veces sale de su país pensando, no, sí, todo va a ser bien, en 6 meses, en un año ya yo estoy bien, me regreso, y eso es mentira, amiga. A veces no es así. Es pero la verdad que sí uno ha pasado por tantas cosas, la verdad. Yo estaba así, amigas, era un palito, me acuerdo que mi esposo en Barranquilla perdió el trabajo porque él le tocaba ir para Venezuela y el mismo día que él llegó, él tenía que empezar a trabajar y llegó de noche. O sea, al día siguiente que fue un sábado, lo botaron, amigas. Eso fue horrible. 2 meses sin trabajo, busca y busca. Yo me puse como un palito, peleábamos mucho, o sea, por todo lo que estábamos pasando. Entonces eran problemas y horrible hasta que gracias a Dios nos tocó también igual salir a vender caramelos, amiga. Y yo lloraba. La primera vez que yo fui, yo lloré. Que él me dijo, vete para la casa. Y gracias a Dios esa semana él salió, él había metido currículum, un amigo de ahí que se iba a retirar, le dijo que metiera currículum y gracias a mi esposo es un hombre que sabe hablar y lo contrataron a mí. Ah, bueno, él no, ya, él tuvo que esperar, pero ese creo que fue un jueves cuando el amigo llegó de madrugada y le tocó la puerta y le dijo, mañana empiezas a trabajar. ¡Ah! Fue algo agradable, o sea, ya él, pero igual a mí me tocaba salir a vender caramelos, amigas. ¿Por qué? Porque no teníamos para nada, no teníamos para comida. Hubieron días, porque él casualmente ya íbamos a pagar alquiler, ¿verdad? Y sus amigos le habían dicho que ya no podían pagarnos el alquiler. Obvio, era algo que nos estaban prestando, pero ya eran 2 meses. Y entonces fue cuando ya estábamos desesperados, que fue cuando salimos a hacer eso, a vender caramelos. Entonces, porque no sabíamos ya qué hacer. Entonces, bueno, resulta que él cuando cobró, todo le estaban cobrando, él tuvo que pagar, entonces a mí me tocaba, él tenía que pagar la parte del alquiler, pagar algo a los que le debía. Y entonces yo le decía, pero tú tienes que esperar, tienes que comprar comida primero, ellos por lo menos tienen que esperar. Y mi esposo no, que esto. Y entonces ahí me seguía, yo tenía que salir con mis hijos a hacer eso y no, de verdad que era horrible como yo me sentía, era algo que yo decía, Dios mío, yo no quiero volver a pasar por esto, de verdad. Y entonces hasta que yo no fui más y hubieron días donde había que esperar que él volviera a cobrar, hubieron días donde nos tocó estar todo el día, me acuerdo un día todo el día sin comer, amigas, porque no teníamos absolutamente nada. Mi hija lloraba, se dormía, me estaba más pequeña, tenía como 6 años mi hija. Mi hijo tenía 10, no, 9, ay no recuerdo.
Tenía 5, 9, una cosa así. Mi hija tenía 5, creo que mi hija tenía 9, 8, iba a cumplir 9, algo así fue lo que pasó. Mi hijo tenía 8 y mi hija tenía 4. Y entonces fue horrible, amigas. O sea, sabes que ver a tus hijos que lloran porque tienen hambre. Y hasta en la noche, amiga. Noche que mi esposo llegó porque casualmente ese día cobraba, amigas. Y fue que nos llevó una salchipapa. Pero fue horrible. O sea, ver a tus hijos pasar por eso no es feo. Gracias a Dios ya aquí en Perú y aquí en Chile, gracias a Dios no me pasado absolutamente nada de eso. No ha ido súper bien, gracias a Dios. Pero yo espero que nadie pase por esto, amigas, porque es lo peor. Yo no quiero volver a pasar lo mismo. Es algo que, ay, Dios mío. Pero bueno, son cosas que pasan y bueno, y Dios siempre nos va a tener algo mejor preparado para nosotros. Y bueno, y eso fue todo mi story time, amigas. Pero bueno, ya eso queda en el pasado, ya estamos aquí en el hoy, en el presente. Y bueno, y yo puedo darle las gracias a Dios que no he pasado más por eso, no sé qué decir, no tengo comida, no le puedo dar nada a mis hijos, gracias a Dios, Señor, que no. Así que bueno, amigas, espero que les haya gustado este story time, que hayan llegado hasta el final. Así que déjenme en los comentarios si ustedes han pasado algo parecido a mi situación. Espero que no, no espero que nadie pase por esto. Pero bueno, amigas, nos vemos en un próximo vlog. Chao.